La campaña Euskaraldia 2020 está llegando a su fin, una campaña en favor de convertir el euskera en un vehículo vivo de comunicación en el que se han implicado miles de personas desde el pasado 20 de noviembre. Y no hay mejor manera de despedir el Euskaraldia de este año que hablando sobre lo que la onomástica y la toponimia y sus etimologías nos revelan sobre los orígenes y la formación histórica del euskera. Los nombres propios con los que actualmente denominamos algunos lugares y localidades de nuestro país en realidad guardan la memoria de la historia del idioma. Y este interesante asunto es el que vamos a tratar en el espacio de Eusko Ikaskuntza de hoy con Luis Mari Zaldúa, doctor en Filología Vasca, socio de Eusko Ikaskuntza y miembro correspondiente de Euskaltzaindia, de la Academia de la Lengua Vasca, a cuya comisión de onomástica pertenece. Además de trabajos sobre filología, Luis Mari Zaldúa ha cultivado la investigación sobre las huellas de nuestro pasado a través de la etnografía, la arqueología y los paisajes culturales. Arratsaldeon, Luis Mari. Arratsaldeon. ¿Cuál es el ámbito de estudio de la onomástica y qué relación guarda con la toponimia? Bueno, el estudio principal o el ámbito de estudio de la onomástica son los nombres propios, sean nombres de persona o de pila, como por ejemplo Eva, Juan, sean apellidos, pues no sé, como Caballero, Aguirre, sean nombres de lugar, pues no sé, como Bilbao, Hernani, o por ejemplo sean nombres de entidades, como Radio Euskadi o Euskaltzaindia, ¿no? Uh-huh. Y respecto a la relación de la onomástica con la toponimia, pues yo diría que es total, es toda, ¿no? Al final, la toponimia o la toponomástica no deja de ser una rama de la onomástica que estudia los nombres del lugar, pues sean mayores o menores, no sé, por ejemplo, pues Vizcaya, Donostia, Zurriola, ese es un poquitín el ámbito de estudio de la toponimia dentro de la onomástica. Uh-huh. En el ámbito precisamente de los nombres, ¿qué labores desarrolla la Academia Vasca Euskaltzaindia? Bueno, la labor de Euskaltzaindia, como la de todas las academias, me atrevería a decir yo, no es otra pues que formular normas, por decirlo de alguna manera, normas gramaticales para el correcto uso de la lengua, en este caso la lengua vasca, ¿no? Y además de promover unas normas para que se utilice correctamente, pues también el objetivo evidentemente es promover y velar pues que esas normas de alguna manera se cumplan y también, por qué no decirlo, pues velar un poquitín por los derechos de la lengua, ¿no? En el caso concreto de la onomástica, el objetivo de la comisión y de la academia es también pues establecer de alguna manera pues la forma normativizada, ¿no? La forma correcta de los nombres del lugar en este caso y de las personas también y darlo a conocer, ¿no? Esto de alguna manera se traduce pues en atender las necesidades, las consultas que realizan a la academia, pues tanto entidades públicas como entidades privadas y también pues la ciudadanía en general, ¿no? Y no sé, pues por ilustrarlo con un ejemplo, pues no sé, pues responder por ejemplo a una consulta de Euskal Irrati Telebista respecto a cómo hay que denominar las playas y las calas de la costa vasca para cuando luego pues utilicen esos nombres en programas, no sé, pues como Eguraldia, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando estamos hablando de nombres o topónimos de alguna manera cuya forma no presenta ninguna duda en principio, pues no sé, pues como Concha o como Ondarreta, bueno, pues ahí tampoco es que haya que normativizar mucho, pero claro, cuando estamos hablando ya de otros lugares que probablemente pues tampoco tengan tanta presencia en la documentación y tampoco son lugares tan conocidos, no sé, se me ocurre por ejemplo pues en Pasaia pues hay una especie como de cala o playita y claro pues esa cala o esa playita pues aparece como Azabatza, Atzabatza, Azabaratza, Atzabaratza, claro, entonces ahí tampoco está tan claro cuál es la forma correcta, ¿no? O no sé, pues sin salir de pasajes, pues cómo hay que decir, Senoko Zuloa o Enorio es Oribázar. Bueno, pues de alguna manera lo que procuramos es dar un servicio, intentar de alguna manera
pues que los nombres se conserven, porque al final es un patrimonio, y se conserven pues de la manera más digna y de la manera más eficaz y eficiente para quienes tienen que luego utilizarlo, ¿no? Uh-huh. Y durante muchos siglos en euskera los nombres se han conservado de forma oral, se han transmitido de forma oral. A diferencia de otras lenguas que tienen una larga tradición literaria, el euskera pues se ha cultivado de manera escrita en siglos recientes. Así que en estas circunstancias, ¿qué importancia tiene el estudio de esas palabras que se han transmitido oralmente y que denominan paisajes, que denominan lugares, en fin, la toponimia? Bueno, yo en primer lugar diría que probablemente el euskera se ha cultivado por escrito más de lo que se dice o de lo que se piensa. Pero bueno, sí, efectivamente, como bien dices tú, bueno, pues sí hay un largo trecho de tiempo sin apenas información escrita, ¿no? Sin embargo, como decían ya hace muchos años, ahí en 1915, Campión, Elizalde y compañía, que hicieron un llamamiento a todos los vascos y vascas de buena voluntad, pues para que fueran recogiendo toponimia y intentando poner en valor un poquitín todo esto, ¿no? Pues decían Campión, Elizalde y compañía que efectivamente no tenemos una literatura antigua trazada en papeles, en pergaminos o vitelas, pero sí tenemos una literatura escrita en la tierra, en los millares y millares de nombres de montañas, barrancos, valles, praderas, tierras, ríos, arroyos, etcétera, ¿no? Michelena lo decía de una manera más sucinta. Michelena decía, bueno, pues que si no hay más que nombres propios, pues qué remedio tendremos que conformarnos con ellos, ¿no? Bueno, los nombres del lugar tienen, en principio, algunas ventajas para los investigadores, ¿no? La primera de ellas, y probablemente la más conocida de todas, sea su durabilidad. Es decir, los nombres del lugar, bueno, pues perduran en el tiempo, pues tienen, bueno, pues esa particularidad de que, bueno, pues en principio, aunque van cambiando lógicamente, pero bueno, sí se conservan en el tiempo. Y por otra parte, pues de alguna manera están menos influidos por las modas, porque las modas también afectan a todo esto, que por ejemplo los nombres de persona, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que efectivamente, bueno, pues sí tiene su importancia o su relevancia el estudio de los nombres del lugar, porque de alguna manera nos permiten profundizar o conocer cosas sobre nuestra lengua en periodos en los que no tenemos información escrita. Uh-huh. Recientemente, junto con el catedrático de la Universidad Pública de Navarra y también académico Patxi Salaberry, has publicado un trabajo sobre etimologías de nombres en Guipúzcoa a partir de más de 5.000 referencias documentales y orales. En este análisis habéis encontrado huellas de diversa procedencia, pero frecuentemente con un tratamiento lingüístico relacionado con el euskera. Bueno, explícanos esto, el alcance de este trabajo. Bueno, dice un amigo mío que es de Boifeta y es escritor, y bueno, él siempre dice que no hay ningún libro más hermoso y con mayor contenido que la tierra, que el paisaje, que nuestro entorno, ¿no? Y que la toponimia, los nombres del lugar, son el índice de ese libro. El índice es algo muy muy útil y muy práctico que nos permite llegar a lo que queremos, pues de una manera relativamente rápida, ¿no? En Guipúzcoa, en la medida en que ha sido un territorio, y es un territorio todavía muy humanizado, en el que hay una huella humana muy muy importante, y que por otra parte, pues entre otras cosas por su posición geográfica, pero bueno, ha estado también abierto al exterior, es decir, ha estado un poco impregnado pues por las diversas culturas que han florecido a su alrededor a lo largo de la historia. Tenemos una toponimia pues muy muy variada en cuanto a su procedencia, ¿no? No sé, por citar algunos ejemplos, pues tenemos toponimia prerromana de origen europeo, no sé, pues con nombres como Cegama, Beizama. Tenemos bastantes topónimos de origen latino, pues no sé, como Cestoa, Lazcao, Gaviria. Evidentemente tenemos nombres de lugar de origen romance, Rentería, topónimos o nombres de lugar de origen gascón, como Pasaya, ¿no? Además, evidentemente, de toda la toponimia que es de origen puramente o meramente, mayoritariamente vasco, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que afortunadamente esto nos permite, nos facilita de alguna manera el poder
poder conocer mejor nuestra propia lengua, ¿no? Que pueda parecer un poco, no sé, llamativo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está claro que todos estos nombres que no son de procedencia puramente euskérica, por decirlo de alguna manera, y si se me permite la expresión, todos ellos o casi todos ellos muestran invariablemente que cuando estos préstamos pues se llegaron o se comenzaron a utilizar, empezaron a emplearse por gente que hablaba euskera, ¿no? Porque de otra manera es imposible explicar la forma histórica o incluso la forma actual que tienen, ¿no? No se pueden explicar estos nombres hoy en día sin tener en cuenta que desde el principio fueron utilizados por gente que habla euskera. Sí. Bueno, algunos ejemplos interesantes que has puesto, podríamos todavía desarrollarlos un poquito más. Me viene a la memoria la famosa historia de las guetarias y por eso tenemos la guetaria labortana, la guetaria guipuzcoana y cómo son nombres que derivan directamente del latín, pero me ha parecido curioso lo que comentabas de Pasaia, de origen gascón. Cuéntanos. Hombre, sí, pues porque si partiéramos de la forma romance castellana, por decirlo de alguna manera, pasajes, en euskera no tendríamos Pasaia, entonces hay que partir de otra forma, que en este caso creemos que es una forma gascona, para poder interpretar o para poder explicar el Pasaia de hoy en día, y viceversa. No se puede explicar Pasaia partiendo de una forma romance o una forma gascona, como prefieras, sin que ese nombre o ese topónimo haya sido moldeado y haya sido adaptado al euskera, a la gramática del euskera, ¿no? Ya que has citado Guetaria, pues yo creo que también Guetaria es un ejemplo muy bonito, ¿no? Porque al final, como bien decías tú, esto viene del latín, viene de Quetaria, ¿no? Que viene a ser una especie de, lugar donde transformaban o elaboraban el pescado, una especie de fábrica de pescado, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues tenemos una forma que es la original, que es Quetaria, y en euskera pues no tenemos Quetaria, tenemos Guetaria, ¿no? Tenemos Guetaria, es decir, con una G al principio y una T. Entonces, esto solo se puede explicar si tenemos en cuenta que cuando empezó a emplearse este nombre aquí, en la costa de Guipúzcoa, la gente que empezó a utilizar este préstamo, esta palabra de origen no euskérico, hablaba euskera. ¿Por qué? Pues porque si la comparamos, por ejemplo, con lo que esta misma palabra, este mismo término, ha dado en Galicia, en gallego, pues por ejemplo allí tenemos cedeira, ¿no? Con C y con D, ¿no? Entonces se ve que, pues que aquí pues se ha conservado la T, pero a diferencia de en Galicia, pues a comienzo del topónimo tenemos una G, ¿no? Entonces eso indudablemente solo se puede explicar en función de un poquitín del esquema fonológico del euskera. No sé, ocurre lo mismo, por ejemplo, o algo parecido con cegama, ¿no? Que también es de origen indoeuropeo en este caso y está relacionado pues con Segovia, Segóbriga, etcétera, etcétera. Pero aquí, a diferencia de en España, pues tenemos una Z y no tenemos una S, ¿no? O no sé, o sin querer ser pedante, ¿no? Pero un ejemplo también puede ser mi apellido, ¿no? Pues que viene de latín, de saltus, ¿no? Entonces en euskera ha dado zaldúa, o zaldu, mejor dicho, y en castellano ha dado soto, y eso pues solo se puede explicar si tenemos en cuenta que la gente que ha utilizado estos términos pues hablaba euskera. Sí, sí. Fíjate que ayer justo estábamos hablando con un arqueólogo de Aranzadi sobre el poblado de Basagain, que está en Anoeta, sí, una zona en la que hace 2000 años pues nos imaginamos que hablaban euskera. Cuando alguien piensa en el pasado del euskera, ya de forma tan remota, debe ser un auténtico quebradero de cabeza empezar a tirar de hilos, y si ya hacéis labor detectivesca con todo esto que nos estás contando en tiempos ya históricos, pues imagínate si nos vamos ya a la prehistoria. ¿Cómo se calcula, cómo se define la antigüedad de una lengua? Bueno, pues tenemos dos ámbitos, ¿no? Por un lado tenemos el ámbito de los datos, de lo que puede ser, pues pura o meramente ciencia o científico, y luego tenemos un poquitín el ámbito de lo que puede ser un poco la especulación, ¿no? Aquí, si nos referimos a datos fehacientes,
medicina, bueno, pues sabemos que cuando llegaron los romanos, en Guipúzcoa, pues se hablaba euskera, ¿no? ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, pues en primer lugar porque tenemos una maravillosa estela que en su día estaba en Oyarzun y hoy en día está en el Museo San Telmo, en el que podemos leer un nombre de una persona, Valerius o Valeria Peltesonis, y ese pelteso pues es evidentemente de origen euskérico. Entonces tenemos ya una prueba directa de que efectivamente aquí quienes hicieron esa lápida o encargaron esa lápida pues hablaban euskera. Por otra parte también tenemos un poquitín la información que podemos lograr gracias al estudio de los nombres del lugar, ¿no? Como hemos explicado, pues Guetaria solo se puede explicar con gente que habla euskera, y bueno, y así pues infinidad de nombres, infinidad de topónimos, ¿no? Bueno, luego por otra parte puede estar un poquitín, si quieres más, el ámbito de la especulación, ¿no? Pues un poquitín basándonos igual tal vez en datos de origen histórico, o no tanto lingüísticos, ¿no? No sé, decía Michelena o Barandiarán también decían, ¿no? Que si hubiese habido una invasión, un movimiento poblacional importante hace, no sé, por poner algo, pues 2.500 años, hace 3.000 años, antes de que llegaran los romanos, que pudiera explicar el que hubo un movimiento de población que trajo el euskera, probablemente quedaría algún resto, alguna constancia arqueológica de ello. Pero bueno, esto no deja de ser, en cierta manera, pues especular, ¿no? Los datos, la información lingüística, pues sí nos permiten afirmar pues que hace 2.000, poco más de 2.000 años, pues aquí efectivamente se habla euskera. A partir de ahí, pues bueno, cada uno y cada una podemos pensar lo que más nos apetezca, pero lo que es la ciencia, los datos, pues nos permite retrotraernos hasta ese momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora hago un pequeño paréntesis, pero es que es un tema maravilloso. Ahora que se están haciendo estudios de ADN antiguo y se están vinculando a migraciones humanas y también vinculando a la evolución de las antiguas lenguas, pues esto nos abre unas expectativas que ya veremos en el futuro que nos dan de sí. Y cierro paréntesis y volvemos a la toponimia, sí. Luis Mari, que si no se nos va el tiempo. Hace unos días hemos oído precisamente también en EITV que el municipio de Zaldivia, en Guipúzcoa, va a cambiar el escudo local porque durante siglos se ha representado con las figuras de dos caballos pensando que Zaldiví era, bueno, pues de ahí venía Zaldivia, y no debe ser así exactamente, ¿no? A veces parece que la cosa más evidente es la más fácil y no siempre es así. Bueno, pues sí, ¿no? Al final, como bien dices tú, en el escudo de armas de Zaldivia aparecen dos caballos y parece que se debe, bueno, yo no soy especialista en temas heráldicos, pero bueno, parece efectivamente que se debe a esa lectura de Zaldiví, ¿no? De dos caballos, ¿no? En el caso de Zaldivia, la etimología del nombre, la explicación del nombre, tiene dos partes. La segunda yo creo que no presenta mayor duda y es Ibi. Ibi en euskera significa vado, que es el mismo término, el mismo elemento que tenemos en Hondarribi, ¿no? Hondarribia, que es un lugar en el que, bueno, pues hay poca profundidad pues para cruzar un río, para cruzar una marisma. Yo creo que en eso no hay ningún tipo de duda, ¿no? Entonces no tenemos bi, no tenemos dos, tenemos Ibi, vado, ¿eh? Y luego respecto a la primera parte, bueno, ahí puede haber dos interpretaciones o dos posibilidades, ¿no? Por una parte puede estar que es soto, saltus, bosque, al final arboleda, por decirlo de alguna manera. Entonces Zaldivia podría ser, pues de alguna manera, un vado que había en una arboleda, o también puede estar relacionado el primer elemento con Zaldi, ¿no? Porque al final también tenemos ahí Beovia, ¿no? Que es muy parecido a Zaldivia en ese sentido, que viene a ser vado de yeguas, ¿no? Peor, yegua, y vado, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que existe Beovia, que es el vado de las yeguas, bueno, pues tampoco sería imposible o muy difícil que hubiese también Zaldivia, que sería el vado de los caballos. Pero bueno, parece claro, desde luego, que la etimología del nombre no es Zaldiví, dos caballos. Ajá, es un tema curiosísimo. Y hablando del origen precisamente de muchos de estos nombres, ¿son los accidentes geográficos o el paisaje, la vegetación que abundaba en una determinada zona la que más ha influido a la hora de ponerles nombre a los sitios? Sí, bueno, además de lo que nosotros entendemos como topónimos descriptivos, es decir, topónimos que de alguna manera
reflejan o dan cuenta de los elementos del paisaje. También hay muchísimos nombres o muchos nombres que tienen origen a su vez en nombres de personas, ¿no? Pues antes te decía, por ejemplo, pues que Lazcao, Zestoa, Gaviria, bueno, pues hay infinidad de nombres que hay en Guipúzcoa que son de origen latino. En el fondo, estos nombres tienen una base antroponímica. La base del nombre es el nombre de una persona, ¿no? Entonces, el nombre viene a significar la posesión o la propiedad de determinada persona que en este caso, pues tenía un nombre romano latino. Pero bueno, sin ir tan lejos, y no sé, por poner un caso que probablemente sea más sencillo de explicar, ¿no? Bueno, pues aquí hay, entre otras muchas, una conocida sidrería que se llama Petritegui, ¿no? Entonces, bueno, Petritegui pues viene a significar pues la casa donde vive Pedro o la casa que es de Pedro, ¿no? Y entonces, en este caso, la base del nombre es el nombre de una persona, lo que nosotros decimos como un antropónimo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay muchos nombres descriptivos que dan cuenta del paisaje, pero también hay muchos nombres que dan cuenta un poquitín de la vertiente, si quieres, más social, ¿no? De quiénes serán los poseedores, de alguna manera, de esos lugares o de esos elementos. Sí, sí. Bueno, los idiomas están creando continuamente neologismos y están continuamente también adaptando préstamos de otras lenguas. Ahora mismo el inglés, imagino que puede ser una de las que más manda, ¿no?, a nivel global en el mundo. En fin, sí. Las lenguas están en contacto ahora mismo mucho, evidentemente, pero lo han estado siempre, ¿no? Por lo que comentas, lenguas que se hayan mantenido absolutamente puras, pues no sé si habrá alguna, no sé si los inuit han conseguido mantener su lengua. Seguramente no, en un estado no contaminado, ¿no? No sé, yo no conozco mucho o por no decir nada, sí, yo la realidad de los inuits, pero bueno, fijándonos un poquitín en Guipúzcoa y en general en Euskal Herria, bueno, pues evidentemente, como en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento, los vascos hemos estado en contacto con las culturas más importantes que han florecido a lo largo de la historia en nuestro entorno, ¿no? Lo extraño sería lo contrario, ¿no? O sea, lo normal es que de alguna manera las lenguas se enriquezcan con el material, con los términos, con los préstamos de otras lenguas que están a su alrededor, ¿no? Y esto es lo natural en lingüística, ¿no? Y Guipúzcoa y el euskera no son una excepción, como te decía antes, pues la toponimia de Guipúzcoa y de Euskal Herria y el euskera, ¿no?, pues están impregnados más o menos por aportaciones de otras lenguas, sean prerromanas, sea el propio latín, bueno, pues sean de otros orígenes, ¿no? Y es curioso que algunas de las cosas, o muchas de las cosas, que conocemos nosotros de nuestra propia lengua en momentos en los que no hay testimonios escritos, se debe precisamente a estos préstamos, ¿no? A estas palabras, estos términos, a estos nombres del lugar que tienen origen en otras lenguas. ¿Por qué? Bueno, pues cuando se trata de lenguas como el latín, que están muy bien documentadas, que incluso además están cronológicamente bastante bien datadas, podemos conocer cuál era en origen la forma de esa palabra o ese lugar en origen, ¿no? Cuál era la forma que tenía determinado nombre en latín. Y luego podemos contrastarlo con cuál ha sido su forma adaptada en euskera, de manera que podemos hacer esa comparación, podemos hacer ese contraste y de ahí podemos llegar a saber cuál ha sido un poquitín el esquema, cuál ha sido el paradigma, cuál ha sido el sistema fonológico del euskera, gracias precisamente a contrastar estos nombres de la forma en que eran en su origen con la forma que han tenido históricamente en euskera. Entonces, es decir, que le debemos mucho, los lingüistas vascos y los onomastas vascos le debemos mucho a la aportación de otras lenguas, porque gracias a esas aportaciones podemos conocer algunas cosas de nuestra lengua. Uh-huh. Y así también, bueno, pues hacer casi lo que se podría considerar arqueología del idioma, ¿no?, en un momento dado.
Sí, sin duda. Hombre, nosotros en lingüística no tenemos la ventaja que pueden tener los arqueólogos de utilizar sistemas como el carbono 14, ¿no? Eso estaría Sí, muy bien. sí. Pero en algunas cosas me atrevo a afirmar que sí hay ciertas similitudes entre la arqueología y la lingüística, pues porque al final nosotros también entendemos y analizamos las cosas un poquitín pues por estratos o por capas, ¿no? De manera que cuando empiezas a hacer una excavación, si no está removido el yacimiento, lo más antiguo está en la parte, vamos a decir, inferior o más baja, y lo que viene después pues te va indicando que ha habido diferentes aportaciones, es decir, que ha ido pasando el tiempo y ha habido diferentes improntas. Pues yo creo que en lingüística también sucede algo parecido. De hecho, nosotros utilizamos la palabra, ya me perdonarás, estratificación, que yo creo que es un término muy relacionado con la arqueología y con estrato, ¿no? Entonces, pues sí, pues yo creo que sí hay algunas similitudes en cuanto al método de trabajo entre la lingüística y la arqueología. Sí, sí. Bueno, pues un trabajo interesantísimo el que se desarrolla en esta comisión de onomástica de Euskaltzaindia, de la Academia de la Lengua Vasca. Todas las cuestiones relacionadas con la etimología a mí por lo menos me parecen apasionantes. Luis Mari Zaldúa, eskerrik asko. Zuei. Agur. Agur.